Bueno, cuando son las 9, saludamos cordialmente al profesor y estimados alumnos, espero que estén bien. Último día de clase, tercer y último día de clase de este curso. Gestión presupuestaria y contabilidad gubernamental en el sector público chileno, el cual, como ya sabemos, se imparte en modalidad Zoom. Hoy se revisarán los módulos, las normas internacionales de contabilidad del sector público NIC-SP, la condición ética de los funcionarios en la gestión presupuestaria y contable. Nuestra jornada, al igual que los días anteriores, comienza a las 9, finaliza a las 17:15, con un break cortito de 15 minutos de 10:30 a 10:45. Luego tenemos un segundo break de 45 minutos a las 2:15 hasta las 13. A las 13:45 tenemos una hora para almorzar, regresando a las 14:45. El último break del día es de 15 minutos desde las 16:15 a las 16:30. Como siempre, les recuerdo que la asistencia la registro yo desde la conexión a la clase, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Por tanto, si alguno de ustedes se conecta con otro nombre, les solicito renombrarse con nombre y apellido en el chat de la clase, ya que ahí nos va quedando el registro. Las clases se graban diariamente, luego se suben a la plataforma. Todo el material de las clases se encuentra en la plataforma desde donde lo pueden descargar. Por tanto, les deseo que hoy tengan una jornada muy provechosa. Profesor. Bueno, buenos días queridos alumnos y alumnas. Hoy día vamos a completar el ciclo de las 3 sesiones, ¿cierto? Vamos a iniciar esta última jornada. Espero que sea provechosa, ¿no es cierto? Y saquemos buenos contenidos y podamos también a su vez hacer un trabajo en equipo, ¿ya? La idea acá no es solamente que el profesor hable, sino que también es importante la participación de los alumnos en todo este proceso, porque así vamos enriqueciendo nuestros conocimientos, nuestras prácticas, nuestras experiencias, ¿no es cierto?, que las podemos ir transmitiendo también, aquellas experiencias positivas y que puedan ser replicadas en otros municipios del país. Primero que nada, ¿no es cierto?, vamos a aplicar una encuesta de unas preguntas que se plantean, que van a tener unos 5 o 6 minutos para darle respuesta, en las cuales yo la voy a subir en estos momentos, ¿ya? Así que, vamos a ver. No sé si se ven en pantalla, alguien que me conteste, por favor. Sí, profesor, se ven. No sé si los alumnos, ¿Ya? yo por lo menos la veo. Los alumnos que alguien Ya. le... Yo no las veo. No, Yo profesor, tampoco yo la tampoco veo. las veo. No, no se ven. A ver, vamos a relanzarla nuevamente. ¿Ahora la ven? Uno que dice Ahora votación sí. 10 del 11 del 2021, ¿Sí? sí. Sí, se ve. Ya. Entonces tenemos unos 5 o 6 minutos para que la vamos contestando. Es una alternativa la que hay que marcar. Tal vez no tiene la posibilidad de votar. Llegamos a 31 Ya. alumnos de 32. Perfecto. Vamos a cerrar entonces. Vamos a cerrar la votación. Mayor porcentaje la alternativa B. La B. Claro, sí. El presupuesto municipal deberá ser participativo. Perfecto. Vamos a compartir los resultados. Para que lo puedan ver los alumnos. No sé si los alumnos lo ven, porque usted puso de tener uso Sí. cómplice, ¿no? ¿Lo verán? Ahí Ahí, compartir. parece. Ya, para que lo tengan en cuenta. ¿Logran ver los resultados de los alumnos? No, dice Carolina que no. Por un momento se vieron, pero ahora ya no. A ver, vamos. Compartir los resultados. Ahí. Ahora sí. Ya.
Perfecto, eso para que lo tengan en cuenta. Perfecto. Ya. Vamos a partir, ¿no es cierto?, en el día de hoy, que es la última jornada, en la cual, ¿no es cierto?, el tema central, ¿no es cierto?, la gestión presupuestaria, contabilidad gubernamental y NIC SP en el sector público chileno. ¿Ya? ¿Cuáles son los temas? Los temas, ¿no es cierto?, vamos a tocar acá, bueno, la normativa y las instrucciones que se han dado respecto a las normas internacionales de contabilidad del sector público y que afecta, obviamente, a contar del año 2021, el sector municipal. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver algunas materias relativas a este tema. También vamos a ver la resolución 16 del año 2015, y la resolución número 3 del año 2020 de la Contraloría General de la República. La primera resolución, la 16, aplica las NIC al sector público. Estas NIC, ¿no es cierto?, ya están en aplicación desde el año 2016 en el sector público, mientras que a contar del presente año, 2021, se entran en aplicación las NIC para el sector municipal. Luego tenemos los principios éticos que rigen el actuar de los funcionarios municipales, ¿ya? Las normas de probidad general y específica para los funcionarios municipales. Bueno, aquí tenemos los diferentes actores que de una u otra manera han participado, ¿no es cierto?, en el establecimiento de las NIC SP, ¿no es cierto?, la convergencia que se ha ido dando y nacen obviamente de las IFRS, que son las de aplicación para el sector privado, pero que para este efecto han sido homologadas, ¿no es cierto?, y han sido estructuradas de manera tal que sean de aplicación también para el sector público, y por ende, ¿no es cierto?, el hecho de que sea el sector público, también están incorporadas las municipalidades. Aquí participación activa, obviamente, ha tenido la Contraloría General de la República en poder establecer estas normas y también, ¿no es cierto?, los procedimientos que están basados en estas NIC SP 2021. ¿Ya? Bueno, y obviamente que acá, de acuerdo a esta normativa, reconoce la estructura financiera, ¿no es cierto?, los municipios, reconoce la estructura de resultados. Profesor, ¿Sí? disculpe, no tiene un zoom de esas, porque las letras, hay unas letras chiquititas que no se leen de los cuadritos, ¿Sí? eso. A ver, no tengo, pero a ver. La escuchamos nomás entonces, ¿ya? Sí, escúchenme Ok. nomás porque la verdad que es como un preámbulo. Más adelante van a ir en Ah, forma ok, más detallada ok. la normativa. Perfecto, gracias, ya, no se preocupe. Pero en este caso, ¿no es cierto?, como lo dice acá, es un poco un esquema general, ¿no es cierto?, del nacimiento y de la estructura y de la implementación de las NIC SP para este año, ¿ya? En donde obviamente, ¿no es cierto?, participa la Contraloría, ¿no es cierto?, la Contraloría también ha participado a nivel internacional respecto del contenido de estas NIC SP, obviamente las ha adaptado al sector público y municipal, ¿ya? Obviamente están basadas en lo que tiene que ver con las IFRS, ¿no es cierto?, que son las nuevas normas internacionales de contabilidad aplicables al sector privado, ¿ya? Bueno, aquí hay un poco de historia respecto de la contabilidad pública en Chile, ¿cierto? Acá dice que los primeros antecedentes de la contabilidad pública en Chile se encuentran en la época que va desde la fundación de la ciudad de Santiago hasta el término de la colonia. Es así como junto con elegirse el primer cabildo se nombran los oficiales reales para la Caja de Santiago, siendo uno de ellos el contador, ¿ya? La función contable en esa época se traducía en el ejercicio de una misión de control sobre lo que entraba y salía de caja, ¿ya? O sea, ingreso y egreso de caja, nada más. La certificación y cuidado de los papeles o documentos de respaldo y las autorizaciones de los pagos que correspondía efectuar. Por lo tanto, si observamos, ¿no es cierto?,
era antiguamente, desde el año 1541, ¿cierto? Era muy rudimentario ya el sistema de registro, como también el tipo de operaciones, pues no había una actividad masiva, ¿ya? Que significara, ¿no es cierto?, que había que establecer procedimientos complejos o más amplios, ¿ya? O de mayor información, por tanto, ¿no es cierto?, en esas épocas, para quienes controlaban y para quienes llevaban estos registros, era suficiente, ¿no es cierto?, este tipo de información que proporcionaba, entre comillas, ese sistema contable. Y aquí podemos decir, ¿no es cierto?, que en estos tiempos se partía con un sistema, de igual forma era contable, ¿no es cierto?, pero un sistema contable de un registro, por decirlo de alguna manera, de partida simple, ¿cierto? Porque aquí no habían, ¿no es cierto?, cuenta deudora ni cuenta acreedora, sino que habían ingresos y salidas, ¿ya? Obviamente que existían las desventajas que el sistema igual ameritaba, porque tampoco se llevaba un registro de quién eran los de quién eran los que de quiénes eran los que le debían al Estado en esa época. Tampoco, ¿no es cierto?, se llevaba un registro claro en relación a qué es lo que le debía el Estado a los terceros, ¿ya? Sino que era un registro solamente del movimiento del efectivo, ¿ya? Por lo tanto, bueno, dadas las épocas y las circunstancias, obviamente que no ameritaba, quizá a lo mejor en ese momento, disponer de una mayor información respecto de los hechos económicos o las actividades que se desarrollaban en esa época. Luego, en el 1768, se crea la Contaduría Mayor de Cuentas del Reino de Chile, o Tribunal Mayor de Cuentas, a la cual se le entrega las facultades de fiscalización y de dictar normas, contabilidad y otros aspectos consultivos que a la fecha eran privativos de la Real Audiencia. Digamos, está radicado, ¿no es cierto?, en ciertos niveles, por decirlo de alguna manera, de la sociedad, ¿ya?, de aquella época. Esta entidad evacúa informes contables, además imparte instrucciones tendientes a mejorar la administración en general y la contabilidad en particular de los órganos de la hacienda pública, ¿ya? La cobertura se fue ampliando a todos los organismos fiscales, fueran o no de Hacienda, incluidas las Fuerzas Armadas, desde el año 1869. Bueno, de a poco podemos ir verificando cómo ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, la contabilidad en el sector público. Partimos, ¿no es cierto?, con un registro realmente rudimentario de ingreso y egreso. Luego ya en el año 1768 ya se empieza a integrar ya un sistema contable más íntegro, con mayores niveles de información. Luego, en el año 1869, se crea la Dirección de Contabilidad General, que entre sus atribuciones tenía que efectuar los asientos contables. Y aquí en el año 1869, ¿no es cierto?, aparece lo que es el concepto de asientos contables, ¿ah? Y aparecen cuadros estadísticos, balance y todo tipo de antecedentes que facilitara el conocimiento de la realidad del erario nacional. La contabilidad, ¿no es cierto?, la hacienda pública se llevaba con el sistema de partida doble. Ya en el año 1869, ¿no es cierto?, ya se conocía, se establecía, ¿no es cierto?, el sistema de la partida doble. Ya la partida doble, acuérdense usted, que es un principio contable básico y que no es solamente aplicable al sector público, sino que tiene que ver con un principio, ¿no es cierto?, que es de aplicación general para todo el sector público, el sector privado, ¿ya? Y que significa, ¿no es cierto?, que no hay cuenta deudora sin su acreedora. O sea, cualquier hecho económico, ¿no es cierto?, siempre va a tener registro al debe y al haber. O sea, siempre la partida doble, como su nombre lo indica, debiera estar, ¿no es cierto?, operaciones cuadradas, en ese sentido, que la sumatoria de los debes van a ser igual a la sumatoria de los haberes, ¿ya? Bueno, ahí aparece una introducción a la contabilidad pública, empiezan a aparecer los textos, ¿no es cierto? Y aparece la regla universal del sistema de contabilidad, como la dualidad económica, la partida doble
y la ecuación del inventario, ¿ya? Que son, digamos, principios en que se sustenta la teoría contable en general, no solamente en el sector público, sino que también en el sector privado. Siempre va a existir, ¿no es cierto?, la dualidad económica en todas las operaciones que se hagan, siempre va a existir la partida doble y siempre va a existir la ecuación del inventario, ¿ya? ¿Cuál sería la ecuación del inventario? ¿Alguien me puede responder? De acuerdo al principio, ¿cuál es la ecuación del inventario? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos opinamos lo mismo? ¿Sí? ¿Esa es la ecuación del inventario? Bueno, sí, esa obviamente esa es la ecuación del inventario, que en el fondo es una igualdad, ¿ya? El hecho que sea ecuación es una igualdad. El lado izquierdo es igual al lado derecho, ¿ya? Y ahí yo puedo hacer, ¿no es cierto?, el juego algebraico para determinar el valor de uno y despejar el valor de otro, ¿ya? ¿Qué está pasando esta cosa? Espera un poquito porque esta cosa está media. Se me ha desconfigurado un poco. A ver. Siempre pasa esto. Si se posesiona sobre ella y la disminuye, profesor. Y vamos a ver, es que se me incrementa. Sí, es que dice que está en modo Zoom. Espérense, por ahí. Ahí está, perfecto, súper. Sí, ahí está, parece. Ya. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer la prueba. No. Ya, ahí sí. Ya, seguimos. Ya, bueno, luego en el año, estábamos en el año, vamos a pasar a la otra. Ahí. Le pasamos a la siguiente. Ya. Luego entramos a la introducción de la contabilidad pública en Chile. En el año 25, ¿no es cierto?, la misión Kemmerer, expertos en finanzas norteamericanos, entre otros, recomendó la fusión entre la Dirección de Contabilidad General y el Tribunal de Cuentas en un solo organismo denominado Contraloría General de la República. Fusión que se concretó en el año 1927 en un DFL número 400 bis, ¿ya? O sea, en el año 25 ya se crean, ¿no es cierto?, se fusionan algunas funciones de tipo contralor y se crea, ¿no es cierto?, lo que es la Contraloría General de la República. Dice que los textos legales de la época se consagraban en materia contable que dicha Contraloría llevaría las cuentas generales de la nación. Ya en esa época la concepción restringida del alcance que tenía la contabilidad como elemento básicamente de control, ¿ya? Experimentó una variación conducente a destacar el rol informativo de la contabilidad y el importante apoyo al proceso de toma de decisiones. Bueno, aquí cambia un poco el sentido, porque en principio, ¿no es cierto?, la contabilidad y los registros contables estaban más orientados hacia el control, ¿ya? De a poco, como decían antes, ha ido evolucionando lo que es el sistema contable en general, ¿ya? Y el sistema contable público, porque al principio, ¿no es cierto?, como dice acá el apunte, fue creado para los efectos de
la materialización de los controles, ¿cierto? Los controles de aplicación de recursos, ¿no es cierto? La percepción de recursos. Pero ya en el año 25 tiene un vuelco y tiene otro sentido, se le quiere dar otro sentido a la contabilidad, ¿no es cierto? Y tiene un sentido más de información, ¿no es cierto? Y también el hecho de que sea de información permite toda esta información la toma de decisiones, obviamente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, va cambiando el sentido en la medida que ha pasado el tiempo. En el año 1971, dentro de su trabajo normativo, la Contraloría establece la doctrina contable para el sector público funcionalmente descentralizado. ¿Qué significa esto? Significa, ¿no es cierto?, que reconoce a cada entidad pública, a cada servicio público, como una unidad contable. Por lo tanto, la información contable se descentraliza, ¿ya? Donde se establece que la contabilidad es una función de los servicios y que su objetivo es proporcionar la base informativa para su actuar. Así la contabilidad se transforma en una valiosa e indispensable ayuda para los encargados de la administración de los recursos fiscales, ¿ya? Y aquí cobra más fuerza lo que habíamos comentado anteriormente en términos de que, obviamente, sirve como una herramienta de control, tanto del control financiero, ¿no es cierto?, del control operativo, del control funcional, ¿no es cierto?, el control, obviamente, financiero, y que sirve toda esta información para la toma de decisiones, ¿ya? Relevante en lo que es la administración pública. En el 1975, a la fecha, está vigente el Decreto de Ley 1263, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, que estableció que el sistema de contabilidad funcionará sobre la base de una descentralización de los registros a nivel de los servicios, conforme lo determine el Contralor General, y centralizará la información global en estados financieros de carácter general, ¿ya? O sea, en el año 75 se publica el Decreto de Ley 1263, en que fija la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, en que incorpora a todos los servicios públicos en esta normativa, y en ella obviamente incluye lo que es las municipalidades. Ahora, dentro de la normativa de este decreto ley 1263, ¿no es cierto?, establece aquellas entidades de carácter centralizado y aquellas entidades de carácter descentralizado y autónomo que forman parte del sector público. Y aquí, vuelvo a repetir, está incorporado lo que es la gestión municipal. Bueno, y ahí empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, estos libros y la bibliografía, ¿no es cierto?, y textos de estudio en relación a lo que es la contabilidad pública en Chile, ¿ya? Y ahí aparece un texto, ¿no es cierto?, del Decreto de Ley 486 del año 25, que creó el Banco Central de Chile, por ejemplo. Luego la primera memoria anual, en la cual obviamente se incorpora el sistema contable que en aquella pues se aplica. Y también empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, los estudios administrativos, ¿ya?, de diferentes corporaciones sobre las opiniones, ¿no es cierto?, de gestión administrativa y también de gestión financiera. Bueno, dice que desde el año 75 se fue implementando en forma gradual un sistema de contabilidad integral único y uniforme destinado a sistematizar y racionalizar la contabilización y la información de los hechos económicos, entregando normas e instrucciones refundidas en el oficio circular 6820 del 2005. Bueno, desde el año 75, en el anterior a esta fecha, en los servicios públicos, no existía un sistema contable uniforme, ¿ya?, sino que cada servicio público, cada entidad, llevaba su sistema de contabilidad. Por lo tanto, en esas épocas, si los sistemas eran diversos, poco se sabía, ¿no es cierto?, cuál era la gestión financiera del Estado.
porque no había uniformidad o estandarización de la información. Súper relevante, importante para la toma de decisiones y también las decisiones gubernamentales, que es importante, ¿no es cierto?, a la hora de pensar, ¿no es cierto?, que el Estado es el garante de, ¿no es cierto?, de algunos de beneficios que tiene que otorgar a la comunidad. Por lo tanto, mientras no tenga información fidedigna, fiable, ¿no es cierto?, es poco probable que las decisiones sean en forma acertada y que aquellas decisiones que van en beneficio de sus habitantes puedan, ¿no es cierto?, no tener los resultados esperados. Y por eso que en forma gradual se va incorporando, ¿no es cierto?, un sistema de contabilidad integral. Les contaré que al inicio de esta incorporación, ¿no es cierto?, se parte con lo que es el movimiento presupuestario. O sea, se trabaja primeramente con el presupuesto municipal como herramienta de control, planificación y también, ¿no es cierto?, destinado a proporcionar información para la toma de decisión. En esa oportunidad, ¿no es cierto?, en el año 75, se incorpora este nuevo sistema y se incorpora lo que es el control presupuestario, ¿ya? O la contabilidad presupuestaria, que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, igual la conocemos como, ¿no es cierto?, como ejecución presupuestaria, ¿ya?, en la cual se integra hoy en día al sistema contable público. Por lo tanto, ¿no es cierto?, como decía adelante, en forma gradual se va incorporando este sistema. En esa oportunidad, ¿no es cierto?, se trabajaba solamente con el presupuesto, pero ¿qué es lo que pasaba con el resto de la información financiera, contable, económica? Bueno, la verdad es que no existían registros, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo clásico que se puede señalar, por ejemplo, en ese periodo no se conocía respecto de los bienes municipales en forma fehaciente a través de un sistema estandarizado, ¿ya? Sino que existían, obviamente, controles, inventario en forma aislada y en forma separada, ¿no es cierto?, respecto de los bienes. Pero también existía, ¿no es cierto?, la gran diferencia que no teníamos claridad respecto de los valores económicos que pudiesen tener esos bienes. Bueno, eso es un aspecto que consideré al inicio, pero como fue un sistema, ¿no es cierto?, que se creó en forma integral y que de a poco se fue incorporando en la gestión financiera municipal. En esa oportunidad, ¿no es cierto?, cuando se trabajaba con el presupuesto, aparecen otros tipos de registros, ¿ya?, que se llamaron o se llaman, hoy en día también se utilizan, que son las famosas cuentas complementarias. ¿Y cuáles son las cuentas complementarias? Todas aquellas cuentas, ¿no es cierto?, que representan movimientos económicos, financieros, que no tienen incidencia en forma inmediata en el presupuesto, pero que sí en el momento que se materialicen, sí van a ser cargadas al presupuesto respectivo, ¿ya? Dice que en el año 2015, con el objeto de actualizar la normativa contable vigente de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad para el sector público, emitidas por la Federación Internacional de Contadores, con el propósito de avanzar en materia de rendición de cuentas, transparencia y comparabilidad, fijando criterios comunes y uniformes a nivel nacional, se decidió efectuar una adopción indirecta de las NIC-SP, la cual consiste en emitir una norma internacional que cumpla con los requerimientos de la norma internacional, pero que además permita la agregación y consolidación de la información, ¿ya? Para tal efecto, se han tenido en consideración las 32 normas emitidas por la IFAX hasta el 2013, ¿ya? Bueno, en este caso, las normas internacionales de contabilidad para el sector público ya se encuentran en aplicación a contar del año 2016. Acuérdense ustedes que en el año 2015 se dictó la resolución número 16 en que obligó la aplicación de esta normativa al sector público, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, a través de ese procedimiento hoy en día estamos con la aplicación de estas normas. La idea en realidad de este sistema
como dicen todas las instrucciones, es un poco estandarizar la información económica financiera del sector público, ¿ya? De manera que permita hacer comparaciones, ¿no es cierto? Y también respecto de ciertos requisitos a nivel internacional, ¿ya? Como Chile es un país, ¿no es cierto?, que depende, en algún sentido, respecto de aportes internacionales, ¿cierto? ¿Y de dónde recibe aportes internacionales Chile? Ya a través de convenios, qué sé yo, a través de la concreción de deuda pública internacional, ¿ya? A través del Banco Mundial, ¿no es cierto? A través del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no es cierto? Y a través de organismos internacionales, ¿ya? Que apoyan a la gestión, ¿no es cierto? Y al desarrollo de proyectos de índole nacional. Por lo tanto, todas estas entidades deben conocer cómo se administran, cómo se, ¿no es cierto?, se gestionan los recursos públicos en el país. Y para ello tendrá que conocerse los estados financieros y también los estados resultados. Pero para ello también deben existir, ¿no es cierto?, estandarización de la información, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la información también sea comprendida a nivel universal, ¿ya? No solamente sea entendida por quienes la confeccionan y por quienes, digamos, a nivel nacional la usan, sino que también sean sus prácticas, su proceso, sean de conocimiento internacional. Porque de esa manera, ¿no es cierto?, todos estos organismos internacionales podrán evaluar en forma más eficiente, más fiable, ¿no es cierto?, y más realista respecto de la situación financiera fiscal pública, ¿ya? Por tanto, también aquellas organizaciones internacionales que apoyan económicamente al país también tendrán que conocer cuál es la situación financiera del país a fin de colocar o otorgar estos créditos o aportes, ¿ya? No sé si hay dudas, consultas. Bueno. Ya en el 2020, dice, se ha decidido por resolución 3 de la Contraloría General de la República incorporar al sector municipal en la adopción indirecta de las NIC-SP, la cual consiste en emitir una norma nacional que cumpla con los requerimientos de la norma internacional, pero que además permita la agregación y consolidación antes mencionada. Que las normas que se han tenido en cuenta para este proceso son las vigentes en el mencionado manual de pronunciamiento internacional de contabilidad del sector público, razón por la cual, ante la emisión de nuevas normas o modificaciones en ellas, se adoptarán las medidas pertinentes para la ecuación correspondiente. Hoy en día, bueno, existen todas las normas internacionales de contabilidad en términos generales, ¿ya? Pero, dadas las características de cada país, cada norma se tiene que adecuar, obviamente, a las características de cada país, ¿ya? Por lo tanto, por eso que interviene en este caso la Contraloría General de la República en el establecimiento, basados en las NIC-SP, ¿no es cierto?, la implementación de las NIC a nivel nacional para el sector municipal, ¿ya? Así como lo ha hecho para el sector público, también lo hace, en este caso, para el sector municipal. Estableciendo, ¿no es cierto?, manuales de procedimiento. De hecho, la misma resolución número 3 establece cierta estructura, ¿no es cierto?, de formación de esta resolución, en la cual, ¿no es cierto?, hay un marco conceptual, ¿ya? Hay una definición de la normativa, ¿ya? Se refiere también a los estados financieros, se refiere también esta resolución a la operatoria contable, cómo se van a registrar cada una de las operaciones contables, ¿ya? También tiene el marco conceptual respecto de los principios contables, ¿ya?
que están establecidas en esta normativa, ¿ya? Como también, ¿no es cierto?, respecto de los bienes, cómo se valorizan los bienes, qué tipo de valor se consideran para su incorporación al sistema contable, ¿ya? Bueno, aparece toda la normativa, los estados financieros, ¿no es cierto? Aparece el respecto de las depreciaciones, las amortizaciones, incorpora en esta nueva normativa lo que son los bienes nacionales de uso público, especialmente para los municipios. Bienes que hasta el año 2020 esos bienes no se incorporaban en el inventario municipal, pero que sí desde el año 2021 ya es obligación incorporarlo dentro del patrimonio municipal. Seguimos. Bueno, ¿cómo se produce la convergencia, ¿no es cierto?, de las normas internacionales de contabilidad? Primero que nada, ¿no es cierto? Vamos a ver, ya. Primero que nada, ¿no es cierto?, ¿cómo se crea la convergencia a las NIC-SP? Primero, hasta el año 2020, ¿no es cierto?, teníamos el oficio de la Contraloría 60.820 del 2005, que instruye sobre el proceso contable municipal, ¿cierto? Da las instrucciones, da los principios aplicables, da los procedimientos, da la normativa general, ¿no es cierto?, cómo se registran ciertas operaciones, ¿ya? De ahí nacen, ¿no es cierto?, en base a este oficio, se aplican, ¿no es cierto?, y se, diría de alguna manera, como que se replican en las NIC-SP los procedimientos y las normas que están establecidas en la contabilidad municipal. Pero, obviamente, como estructura básica, las NIC-SP, ¿ya? También, ¿no es cierto?, dentro de la normativa que establece el oficio 6820 del 2005, están incorporados los PCGA, los principios contables de general aceptación en Chile, ¿ya? Y de ahí también fluyen todos estos conceptos de las IFRS, ¿ya?, que son las normas internacionales de contabilidad del sector privado, ¿ya? Y por eso también, ¿no es cierto?, acá tenemos una flechita, que nacen, ¿no es cierto?, las NISP de estas normas internacionales de contabilidad, que en definitiva, ¿no es cierto?, son adaptadas a lo que es la gestión pública municipal, ¿ya? Por tanto, claro, porque respecto de las IFRS, ¿cierto?, toda la normativa está orientada hacia las empresas privadas que son generadoras de rentabilidad o generadoras de utilidad. No es el caso de los municipios, ¿cierto?, las entidades públicas cuya finalidad no es generar rentabilidad, ¿ya?, no es generar utilidades por generarla, sino que hay detrás de ello toda una rentabilidad social, ¿ya?, de preocupación de la comunidad, en el caso de los municipios, y en el caso del sector público, ¿no es cierto?, o Estado, está dado por, ¿no es cierto?, entregar la satisfacción de necesidades básicas a la población, ¿ya?, que está consagrado en toda la normativa legal específica, como también normativa legal de tipo general que está consagrada en la Constitución Política de la República de Chile, ¿ya? ¿Cómo se van aplicando la adopción de las NIC-SP? ¿Ya? Primero, ¿no es cierto?, aquí hay varios organismos que intervinieron en este reconocimiento o en esta adopción de las NIC-SP. Primero tenemos la Federación Internacional de Contadores, ¿ya?, que es el consejo, ¿no es cierto?, que ha establecido que el Consejo de Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público, ¿ya?, funcione como un órgano emisor de normas independientes bajo los auspicios de la IFAC, ¿ya? Entonces aquí hay un tema, ¿no es cierto? Aquí aparecen dos entes internacionales importantes que son los que dictan las normas, ¿ya? Y el hecho de que Chile esté incorporado a nivel internacional bajo estas organizaciones, bueno, tiene que adoptar
y adaptar su sistema contable y de información financiera a nivel local, nacional, de acuerdo a estas normas, ¿ya? Y de acuerdo a las normas y principios que establecen estos organismos internacionales. Y de todo este proceso, ¿no es cierto?, en Chile entra a atañar lo que es la Contraloría General de la República, en la cual es parte relevante en la implementación y en la adopción de estos nuevos sistemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque por orden constitucional y por orden legal, ¿no es cierto?, de una ley orgánica constitucional, la Contraloría tiene la obligación de llevar la contabilidad del sector público, ¿ya? Tiene que ser una orden constitucional. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tuvo una participación activa respecto de qué manera el sector público y el sector municipal podríamos converger y adoptar las MIC-SP, ¿ya? Por lo tanto, fue un trabajo de bastante tiempo para ir adaptando, ¿no es cierto?, pensando especialmente en el sector municipal, que cada comuna, cada municipalidad tiene sus características especiales, ¿ya? No somos todos los municipios iguales, ¿ya? En términos de habitantes, ¿no es cierto?, en términos de área geográfica, en términos de niveles presupuestarios, en términos de generación de ingresos, en términos de generación de gastos, ¿no es cierto?, en términos de generación de dificultades, ¿ya? Bueno, hay varias variables que nos hace diferente en esos aspectos una con otra. Pero en el fondo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, somos todos municipalidades que en el fondo perseguimos los mismos fines, ¿ya? ¿Y cuáles son esos fines? Los fines están dados, ¿no es cierto?, en el desarrollo comunitario, desarrollo de la cultura, desarrollo del deporte, desarrollo de la educación, de la salud, ¿no es cierto?, de la recreación, etc. ¿Ya? Y que también, ¿no es cierto?, ahí la misma normativa nos establece y define cuáles son, que va mucho más allá específicamente, cuáles son aquellas funciones privativas y aquellas funciones compartidas que pueden desarrollar los municipios. ¿Ya? Ya, seguimos. Aquí podemos hacer un paralelo entre los procesos del sector público y el sector privado, ¿cierto? En el ámbito público, obviamente que entra a atañar, ¿no es cierto?, el órgano emisor internacional, ¿ya? Que es el IPSASB, que el que dicta las normas internacionales del sector público, ¿ya? La norma internacional, ¿no es cierto?, son las normas que dicta, o los procedimientos que dicta este órgano emisor internacional en el ámbito público, ¿ya? Quien regula en Chile a nivel nacional estas normas y estos procedimientos en el ámbito público es la Contraloría General de la República, ¿ya? Luego, en el ámbito privado, ¿quién es el encargado, no es cierto?, el órgano emisor internacional de estas normas? Obviamente que es el IASB, la cual es una sigla inglesa, ¿no es cierto?, que aparece, que la definimos anteriormente. ¿Y cuál es la norma internacional? Tenemos las normas internacionales, las IFRS y también las NIF, ¿ya? Que son aplicables, ¿no es cierto?, al sector privado en Chile, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, ¿quién es el regulador de las normas internacionales de contabilidad en el ámbito privado? Bueno, es la Superintendencia de Valores y Seguros, ¿no es cierto?, es la encargada de velar porque se apliquen, ¿no es cierto?, las normas internacionales de reconocimiento para el sector privado. ¿Ya? ¿Alguna duda, participación? ¿Comentario? Vamos ahí. ¿Ya? No sé si hay comentario.
Hay municipios que ya están trabajando con la, o sea, de hecho corresponde el desarrollo en el año 2021, pero hay municipios ya que están aplicando la norma desde el punto de vista contable. Bueno, yo creo que de igual forma estamos aplicando la normativa, estamos aplicando los principios contables, por lo menos, ¿ya? Y que los principios contables, ¿no es cierto?, están dados, ¿no es cierto?, en la normativa contable, y que lo vamos a señalar, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los principios contables? Dice, constituyen las reglas básicas que rigen la contabilidad del municipio y se determinan y aplican en función de los objetivos y en las características cualitativas de la información financiera que emana de la misma. ¿Y cuál es uno de los principios que establece la NIC-SP? La gestión continua. Se supone que la municipalidad o las entidades públicas tienen cierta duración indefinida. Luego también tenemos el principio del devengado, ¿ya? O el devengo, ¿ya? Y también tenemos, ¿no es cierto? Bueno, esos son los dos principios importantes, relevantes, que establece la nueva norma, ¿no es cierto?, la nueva norma contable respecto de las NIC-SP, ¿ya? Dijimos que la gestión continua era, ¿no es cierto?, se define como que la entidad pública tiene un término indefinido, o sea, va a funcionar más allá de un periodo contable, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del devengo, ¿a qué se refiere el devengo? ¿Hay alguien que me lo pudiese comentar? ¿Alguien de los que estamos conectados me pudiese comentar qué entiende por devengo o devengamiento? El registro de los hechos económicos en el momento en que suceden, profesor. ¿Ya? Pero sí, está bien. Pero más allá que eso, desde el punto de vista conceptual, cuando devengamos una partida... ¿Salvaguardar ese dinero? A ver, no le escucho bien. ¿Es el compromiso de pago y salvaguardar ese dinero? ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. ¿Qué otra opinión más? A ver. Es el compromiso del presupuesto municipal para hacer un pago a un X proveedor. Ya, perfecto. Bueno, acá hay un comentario, dice, a Ramírez, dice, cuando se genera el derecho, ¿cierto? Ya. Aquí vamos a aclarar. Por ejemplo, el devengamiento tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando nace el derecho, primero que nada, porque hay devengamiento de ingreso y devengamiento de gasto, ¿cierto? En el caso del devengamiento de ingreso, es cuando nace el derecho a percibir cierta cantidad de dinero por parte del municipio, ¿ya? ¿Y en qué momento nace el derecho de percibir cierta cantidad de dinero, por ejemplo, respecto de los ingresos municipales? Y hablemos específicamente de las patentes municipales. ¿En qué momento le nace el derecho al municipio de percibir cierta cantidad de dinero por patentes municipales? Entiendo cuando se realiza el giro por parte de la unidad correspondiente. ¿Ya? ¿Y en qué momento se confecciona el giro? Por ejemplo, en el caso de las patentes municipales. Nosotros sabemos que las patentes municipales se pagan en 2 meses del año, en enero y julio, ¿cierto? Por ejemplo, respecto a las patentes municipales, ¿en qué momento nace el devengamiento de ese ingreso? Va a depender un poco de la metodología que ocupe cada municipalidad. Al menos acá en nuestra municipalidad se realiza un giro masivo. ¿Ya? Y eso en virtud de la aprobación de las patentes que se van a otorgar.
Perfecto. Ya. Ya, Profesor, bueno. Sí, dígame. es cuando se genera el rol de patentes. Perfecto, ya cuando se genera el rol de patente y cuando empieza a correr el plazo de pago de las patentes, ¿cierto? Porque en junio todavía, ¿no es cierto?, está vigente la patente anterior, ¿sí o no? Por lo tanto, a contar de julio, nace el derecho del municipio a percibir esa cierta cantidad de dinero. Siempre y cuando, obviamente, el negocio esté funcionando. Ojo, ¿ya? Profesor, perdón, una Porque si consulta. ¿Qué pasa si el negocio está funcionando, pero no vino a sacar la patente ni nada? ¿No tenemos el no derecho saca la todavía? ¿No surge patente, el derecho bueno, ahí ya todavía? Sí. ahí entramos en otro plano, ¿no es cierto?, que es diferente al denegamiento. Ahí entramos en un estado de negocio, ¿no es cierto?, que están funcionando de forma irregular. Por lo tanto, ahí hay que hacer valer, ¿no es cierto?, el derecho a cobrar esas patentes. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la fiscalización. ¿A través de quién? De los inspectores municipales. ¿Ya? De esa manera, ¿no es cierto?, podré hacer cumplir al contribuyente, primero que nada, que tramite la patente municipal para que pueda funcionar, y si no lo hace, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando yo les pregunto ahora a ustedes, qué pasa cuando un negocio no tiene patente y está funcionando? ¿Qué debiéramos hacer? ¿Por Proceder qué a frenar? a la clausura. Correcto, ¿no es cierto? A clausurar el local porque no tiene patente, no está autorizado por el municipio para funcionar. Por lo tanto, voy a disponer de la clausura de ese local, ¿ya? Obviamente que yo no lo voy a clausurar en forma directa. Voy a tener que tener, ¿no es cierto?, adjuntar los antecedentes base, ¿no es cierto?, que justifican la clausura de ese local, ¿ya? ¿Y cuál serían los antecedentes básicos? Contemplaba esos ciento y tanto vos. No lo escucho Po- bien. Podría ser bueno, primero obviamente el certificado de renta y patente, que ¿Ya? no cuenta con la patente correspondiente, y ¿Correcto? luego certificado y medios de verificación de parte de inspección de ¿Correcto? que dicho establecimiento está en funcionamiento, fotografía, etcétera. Correcto. Bueno, en esos casos, ¿no es cierto?, se recomienda establecer un acta de fiscalización, ¿ya? En la cual, ¿no es cierto?, como bien dice usted, levantar el acta con todos los antecedentes respectivos, ¿ya? Y con, digamos, material fotográfico que acredita, ¿no es cierto?, la situación del negocio. Bueno, en base a esa información, ¿no es cierto?, yo podré verificar y establecer la clausura de ese local comercial, ¿ya? Porque no hay que olvidar, dentro de la normativa, cuando los funcionarios municipales cumplen funciones de fiscalización, en el fondo hacen fiscalización en terreno, ¿no es cierto?, ellos se transforman en ministros de fe en terreno respecto de las actuaciones que vayan en beneficio del municipio, ¿ya? Ojo con eso. Por lo tanto, cuando los fiscalizadores o los inspectores levantan actas respecto de algún hecho que sea anormal, tiene validez absolutamente legal, ¿ya? Siempre y cuando estén investidos de la función de fiscalizador o inspector municipal. Súper importante, ¿eh? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, los municipios lanzan a la calle funcionarios a hacer labores de fiscalización y labores de inspección, pero legalmente no tienen asignadas las funciones como tal. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo formalizo eso? Lo formalizo a través de un decreto alcaldicio, ¿cierto? En la cual asigno las funciones, las responsabilidades, los perfiles, ¿no es cierto?, y las atribuciones que va a tener cada uno de los inspectores municipales al momento de salir a fiscalizar. ¿Ya? Profesor, una consulta. Sí, ¿Un dígame. inspector municipal puede ser a honorarios o tiene que ser planta o contrata? No, los inspectores municipales tienen que ser personal de planta o contrata. Primero que nada, tienen que estar investidos, ¿no es cierto?, de la función a través de un decreto alcaldicio,
Y por otro lado también tienen que tener, ¿no es cierto?, tiene que estar establecido a través de su nombramiento la responsabilidad administrativa, ¿ya? Tienen que disponer de responsabilidad administrativa, mientras que el personal honorario no tiene esas características. Acuérdense que en el fondo el personal honorario, entre comillas, son personales transitorios que se contratan por ciertos periodos. Eso es lo normal, ¿ya? Sabemos que los municipios contratan honorarios y otorgan funciones, o los funcionarios, no es que no lo otorguen, sino que funcionarios desempeñan labores habituales, ¿no es cierto?, del municipio, cosa que no corresponde, porque hay que remitirse para ese efecto, leer el artículo 4 del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, ¿no es cierto?, que define en qué condiciones y para qué fines podemos contratar, ¿no es cierto?, personal en calidad de honorario, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque las actuaciones también, si es una persona que no es de planta o contrata, obviamente podrían ser impugnadas, ¿no es cierto?, por cualquier contribuyente y perder validez las acciones y las actuaciones que pudiese desarrollar ese funcionario en terreno. ¿Ah? Por lo tanto, aquellos municipios que otorguen funciones de inspectora a personal honorario, obviamente que no corresponde desde el punto de vista de la ley. ¿Ya? Es un poquito que hay un ruido ambiental aquí. Bueno, pasó un poco el ruido ambiental. Ya, por lo tanto, ¿no es cierto?, no podemos disponer de funcionarios honorarios para que desarrollen labores de inspectores o fiscalizadores municipales. ¿Ya? ¿Alguna Profesor, duda, consulta? Sí, otra dígame. otra consulta. En la clausura de un local comercial, ¿tiene participación el juzgado de policía local de la comuna? En este caso, bueno, igual se le tiene que cursar la infracción por desarrollar una actividad económica sin patente municipal, porque hay una infracción. Y esa infracción tiene que conocer el juzgado de policía local. ¿Ya? Obviamente que sí, porque todas las infracciones a la normativa municipal, ¿no es cierto?, ¿quién las ve? ¿Qué tribunal es el competente para, Juzgado de policía local respectivo? ¿cierto? El juzgado de policía local respectivo es el encargado de ver todas aquellas, ¿no es cierto?, infracciones a la normativa, porque en el fondo el hecho que un negocio esté funcionando sin patente está incumpliendo la normativa municipal, ¿ya? Y del momento que incumpla la normativa municipal, va a estar sujeto a las sanciones que estipula cada una de las normativas que regulan esos procesos. Ya en el caso de las patentes municipales, tendremos que aplicar en aquella parte que corresponda, ¿no es cierto?, el decreto de ley 3063 sobre rentas municipales. Y así vamos a ir aplicando las diversas normas, leyes, ordenanzas y reglamentos municipales. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente que es relevante la participación, obviamente posterior, del juzgado de policía local, ¿ya?, respecto de la aplicación de las sanciones cuando hay transgresión a la normativa local, ¿ya?, las ordenanzas, la ley de renta, ¿ya?, y a todas las normativas que regulan en cierta medida la conducta de los ciudadanos a nivel local, ¿ya?, tanto en actividades económicas, en conductas en los espacios públicos, etc. ¿Ya? A pesar de que de igual forma, ¿no es cierto?, bueno, lo mismo ocurre cuando negocios, ¿no es cierto?, funcionan aún teniendo patente y no han pagado su patente, ¿ya? Por lo tanto, cuando no pagan su patente municipal, se supone que están funcionando sin su respectiva patente. Y en ese caso, los funcionarios municipales, los inspectores,
deberán fiscalizar y cursar las infracciones respectivas. Lo que pasa es que en este caso los inspectores no aplican las infracciones, sino que los antecedentes tienen que ser remitidos al juzgado de policía local respectivo, para que sea el juez o el tribunal respectivo el que aplique las sanciones que correspondan, ¿ya? Ellos son los encargados de aplicar, ¿no es cierto?, las sanciones por infracción a la normativa local, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Me parece que hay alguien en el chat. La aprobación de la patente. Sí, correcto. Claro, lo que pasa es que cuando se emite el decreto alcaldicio, ¿no es cierto?, de aprobación de la patente, ¿ya? Se subentiende que ha pasado por todos los procesos, ¿no es cierto?, de autorización previa. ¿Qué quiere decir con eso? Que el negocio está considerado dentro del plan regulador, ¿no es cierto?, que reúne los requisitos en términos de lugar donde puede desarrollarse la actividad, que también existe, ¿no es cierto?, acuerdo, no acuerdo, sino que sugerencia de la unidad vecinal respectiva para que ese negocio funcione en esa dirección, ¿ya? También, ¿no es cierto?, que estamos de acuerdo y está previamente autorizado por, en este caso, el área de medio ambiente, ¿ya? En la cual, ¿no es cierto?, que no se trate de una actividad que provoque ruidos molestos u otro tipo de alteración en el ambiente, ¿ya? Bueno, y como también, ¿no es cierto?, toda la normativa que establece para poder otorgar una patente, tanto sea comercial, ¿no es cierto?, industrial, de alcohol, ¿ya? Cada una de estas actividades obviamente tiene sus características y tiene sus requisitos específicos para poder funcionar, ¿ya? Bueno, dudas, consultas. Luego, ¿no es cierto?, del devengo nos pasamos a estos conceptos de patente. Pero bueno, el devengamiento, lo comentamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los ingresos, nace desde el momento, ¿no es cierto?, en que, en este caso, el contribuyente comienza a ejercer la actividad respectiva, ¿ya? Porque la ley y la normativa, los reglamentos, la jurisprudencia ha establecido que el pago de los derechos municipales o el pago de la patente municipal tiene que estar asociado a que la actividad sea desarrollada en forma efectiva. Y es por eso que en algunos casos, ¿no es cierto?, cuando los comerciantes cierran los negocios, nos dan aviso de término de negocio al municipio, generalmente siguen apareciendo, mientras yo no tenga un documento oficial fehaciente, fidedigno, ¿no es cierto?, que acredite que ese negocio no existe, ¿no es cierto?, yo no puedo rebajarlo del rol de patente, ¿ya? Por eso es importante mantener en forma permanente el equipo de inspectores instruido de manera que, una vez finalizado cada uno de los procesos de cobranza de los derechos de patente, ¿no es cierto?, hacer el inventario entre las patentes que pagaron, ¿no es cierto?, y determinar las patentes que no pagaron. Y de aquellas patentes que no pagaron, ¿no es cierto?, pasarle el listado a la unidad de inspección a fin de que verifique si están o no están funcionando. Y aquí lo más probable es que se va a presentar con diferentes hechos, ¿cierto? Negocios que a lo mejor ya están cerrados, ¿ya? Negocios que no están funcionando, negocios, ¿no es cierto?, que están funcionando, pero que están funcionando sin patente, ¿ya? Como también negocios que están funcionando, que tienen patente y que no han pagado la patente, ¿ya? Por lo tanto, se pueden presentar diversas situaciones al momento de la fiscalización. Pero, ¿no es cierto?, en los municipios pueden ir descargando aquellos valores que corresponden a negocios que han terminado el giro, ¿ya? Por eso que a través de varios dictámenes la Contraloría ha establecido que el municipio carece de facultades
para cobrar patente respecto de aquellos negocios que no están funcionando. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo acreditar de aquellos negocios que no están funcionando, que están cerrados, pero que nosotros desconocemos desde cuándo tienen esa situación? Bueno, hay un mecanismo en el cual se puede verificar a través del servicio de impuestos internos, en el cual debiera aparecer con término de giro ese negocio. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay un elemento que nos puede servir para ir clarificando si el negocio efectivamente en qué fecha y en qué periodo cerró. De manera tal de poder cobrar aquellos derechos que no están cubiertos por el término de giro. ¿Ya? Ojo, es una forma de fiscalizar y de poder determinar si los negocios están funcionando o no están funcionando. Y si no están funcionando, ¿desde cuándo no están funcionando? ¿Para qué? Para regularizar los cobros, ¿ya? Porque si de acuerdo a la normativa y de acuerdo a la jurisprudencia, la Contraloría ha establecido que aquellos negocios que no están funcionando, que han dejado de funcionar, ¿no es cierto?, tenemos que clarificar hasta qué periodo estuvo funcionando, ¿ya? Para poder hacer la cobranza de lo que eventualmente pudo haber quedado pendiente, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda? Bueno, seguimos. Entonces estábamos hablando del devengamiento, que el devengamiento, ¿no es cierto?, es un principio contable que está, ¿no es cierto?, definido tanto por el lado de los ingresos como también por el lado de los gastos. Por el lado de los ingresos, el devengamiento nos va a indicar el derecho que tiene el municipio a recibir cierta cantidad de dinero, y por otro lado, los gastos, ¿no es cierto?, que nos va a indicar el devengamiento de gastos son los compromisos que el municipio adquiere, ¿no es cierto?, y que tiene que cumplir con su pago en algún momento determinado, ¿ya? En este caso, cuando se trata de adquisiciones de bienes, ¿no es cierto?, cuando se extingue, ¿no es cierto?, la obligación de vengada. Cuando nosotros cuando hacemos, ¿cierto?, el pago efectivo de ese compromiso. ¿Y cuando hacemos el pago efectivo de su compromiso? Acuérdense que hoy día hay una norma general, de obligación general, desde el punto de vista, digamos, económico, que los pagos, ¿en qué momento deben hacerse los pagos? Cuando compramos servicios o bienes, etcétera. Alguien que me conteste. ¿Dentro de qué plazo tenemos que pagar los compromisos que fueron devengados? Dentro de los 30 días. Dentro de los 30 días, ¿cierto? ¿Ya? Yo sé que igual los municipios no Profesor, tienen... pero yo tengo una duda. Sí, dígame. Porque nosotros acá, yo soy la muestra de Quillón, hicimos una compra de un servicio, llegó la factura. ¿Ya? Bueno, obviamente se cumplió con todo el proceso de emisión de orden de compra, después llegó la ¿Ya? factura. Y la factura la empezaron a cobrar de la empresa. ¿Ya? Pasado ya el día 25 de los días corridos ya están cobrando, ¿Ya? pero los productos no habían llegado. ¿Ya? Y los productos llegaron 60 días después de la emisión de la factura. ¿Ya? Y ¿Ya? ellos nos enviaron una empresa de cobranza y todo el tema, pero ¿cómo yo iba a pagarle un producto que realmente no había recibido dentro de los plazos ¿Ya? que ellos también estipulan? Porque hay un compromiso de ambos, pues yo tengo que pagar, Claro. pero la empresa también tiene que hacerle llegar los productos durante el plazo pertinente, que Exacto. sea los 30 días. Ya, dígame una cosa. ¿Estos bienes tenían un plazo de entrega? Cuando se compraron, sí, pues cuando se hizo la compra, ¿Cuál es el se plazo? dijo que tenía que ser entregado dentro de los 20 días de aceptar la orden de compra. ¿Ya? Y ellos Ya. obviamente aceptaron la orden de compra, pero los productos no fueron Ya. ingresados. Bueno, Y empezaron con correos que Ya. no había producto, que no había stock, que aquí y allá, así que al final hicieron llegar ¿Y eso fue a través de licitación pública? en ese tiempo todavía corría el convenio marco. Ya, ya, Corría el perfecto. convenio marco. Mira, cuando ocurra eso, cuando hay incumplimiento de parte de los proveedores, existe un proceso interno en Chile Compra
en el cual las entidades públicas pueden hacer los reclamos pertinentes. Y de hecho pueden solicitar, cuando hay incumplimiento de contrato, ¿no es cierto? Cuando hay incumplimiento de la entrega de producto o la entrega de servicio en forma realmente definida, ¿no es cierto? Existe un proceso en lo cual la municipalidad, en este caso, puede mandar un oficio a la Dirección de Compras Públicas respecto del incumplimiento de parte del proveedor en la entrega oportuna de los bienes, ¿ya? Eso es una forma también de liberar responsabilidades desde el punto de vista municipal, ¿ya? Porque mientras, acuérdense ustedes que mientras los servicios, las especies, los bienes, no sean recepcionados en forma conforme por el municipio, la municipalidad no tiene la obligación de efectuar pago alguno, ¿ya? Pero eso hay que respaldarlo con los procesos que así están establecidos. En el caso, ¿no es cierto?, si se hizo a través de un convenio marco, hay que informar a la Dirección de Compras Públicas, a través de un oficio firmado por el alcalde, por el incumplimiento de parte del proveedor. Y eso significa que cuando, dependiendo de la gravedad de los hechos, ¿ya? Puede ser motivo hasta de la ejecución, ¿no es cierto?, de las garantías que están respaldando ese convenio marco, ¿no es cierto?, como también establecer ciertas restricciones de ese proveedor para poder operar en el mercado público. Entonces, por tanto, también nosotros como municipio debemos hacer valer o utilizar esos mecanismos, ¿ya?, que están plenamente vigentes y que están a disposición de los municipios para que eso se realice en el evento que tengamos, ¿no es cierto?, problemas de este tipo. De igual forma, hay que tener cuidado también, acuérdense ustedes que, de acuerdo a la normativa tributaria, nosotros, ¿cuántos días podemos esperar para aceptar o rechazar una factura? 8 días, profesor. 8 días, ¿cierto? Ya. En el evento, ¿no es cierto?, cuando sean compras importantes, de igual forma, yo creo que ahí hay que mantener una relación constante con el proveedor. Saber, ¿no es cierto?, que si no se va a entregar las mercaderías en forma oportuna, no aceptar la facturación, ¿ya? Es una forma también de poder, por un lado, presionar, ¿ya? Y por otro lado también que el proveedor cumpla con la entrega de los productos, ¿ya? Por lo tanto, también existe el proceso, ¿no es cierto?, desde el punto de vista tributario, de rechazar o aceptar la factura, ¿ya? Ahora, si no nada hacemos dentro de ese plazo legal, obviamente se subentiende que la factura ha sido aceptada, ¿ya? Pero ahí tiene que ver mucho con el tipo de compra, el tipo de producto, el tipo de servicio. Por eso hay que hallar un control en forma exhaustiva respecto a esas compras. Sí, dígame. Profesor, nuevamente Patricio de acá de la Municipalidad de Quillón. Mire, con respecto al tema de la aceptación de la factura dentro de los 8 días, sí. Nosotros tenemos un problema acá. No hemos podido tener una clave para entrar a impuesto interno para ¿Ya? hacer el proceso de anulación o aceptación de facturas. Porque no nos han dado esa clave. Hemos ido a impuesto interno y nos dicen, como no somos emisores y somos un servicio público que solamente somos receptores, no tenemos esa clave y por lo cual tiene que sacar la representante legal, que es una clave, es como una tercera clave, y obviamente tendría que hacerla el alcalde, pero no hemos podido aceptar ni rechazar factura o realmente rechazar los factoring que se escriben en la plataforma de impuesto interno. No sé si algún colega tiene acceso a eso, usted puede ayudar. Bueno, a ver, les comento. Yo conozco municipios que, de hecho, bueno, todas las municipalidades que tienen, ¿ustedes no tienen farmacia comunitaria? ¿Farmacia popular? No, Quillón no tiene. No. A ver, algún municipio que tenga farmacia popular. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué? Porque las farmacias populares tienen que emitir boletas, ¿ya? ¿Hay alguna farmacia, una municipalidad que esté conectada y que tenga farmacia popular? Para que lo comentemos. Hay municipios que están trabajando, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la vivienda,
con los comités habitacionales, en la cual, ¿no es cierto?, se trabaja en forma coordinada con los servicios de vivienda y urbanismo, en donde los municipios actúan como, entre comillas, entidades asesoras, que son, no sé si todavía existirán las EGIS. ¿Hay municipios que operan así? ¿Hay algún municipio que lo comente o lo comparta? Bueno, de igual forma, independiente que los municipios no sean emisores de facturas, boletas, desde el punto de vista tributario, de igual forma está regido por las normas generales del país en el punto de vista tributario, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que también son compradores, ¿ya? Los municipios somos compradores, y también desde el hecho que seamos servicios públicos, de igual forma, ¿no es cierto?, debemos tener, ¿no es cierto?, las claves respectivas para poder verificar las facturas y verificar la recepción de la factura, ¿ya? Ahora, para los efectos de hacer las presentaciones y para hacer las declaraciones juradas de remuneraciones y honorarios, ¿cómo lo hacen los municipios? Profesor, Dígame. Profesor, una consulta. acá de la Municipalidad de Panguipulli, ¿Sí? yo estaba hablando recién con el jefe de contabilidad de presupuesto. ¿Ya? Y él tiene un poder tributario otorgado por el alcalde para realizar toda la tramitación ante el Servicio de Impuestos Internos. Exacto, justamente. Sí, sí, sí. Bueno, yo como en el área mía también, yo soy autorizado para hacer todo el proceso de declaraciones juradas, ¿no es cierto? De hecho, emisión de facturas, ¿ya? Porque yo donde trabajo, en el sector público, emitimos facturas, ¿ya? Y tengo las atribuciones para, ¿no es cierto?, revisar facturas, emitir facturas, anular facturas, emitir notas de débito, emitir notas de crédito, etcétera. Todo lo que implica, ¿no es cierto?, el proceso tributario en la cual estamos todos insertos. Por lo tanto, yo creo que ahí es una gestión más bien con el Servicio de Impuestos Internos, de aquel funcionario que nos planteaba la situación de hacerlo por escrito, ¿no es cierto?, dirigido al Servicio de Impuestos Internos para que otorgue o habilite, ¿no es cierto?, a representantes de su municipio para que puedan operar en la página del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Profesor, Sí, nuevamente dígame. Patricio de Quillón. Yo tengo el poder, si yo voy a impuestos internos, yo tengo el poder notarial para gestionar las declaraciones juradas, para hacer rectificaciones, para hacer ¿Ya? todo tipo de trámites ante el servicio de impuestos internos. ¿Ya? Pero el problema es que a lo mejor la fiscalizadora, que es la que me toca, que me atiende, a lo mejor desconoce el tema, no sé, pero siempre me han dicho lo mismo. Como ustedes ¿Ya? no son emisores, no tienen ese privilegio para aceptar y rechazar o ver los PDFs de las facturas que son emitidas al municipio. Y Pero por ese igual- motivo no me dan ese privilegio para poder Claro. hacer ese trámite o poder ver los PDF que necesito de repente. Yo creo que ahí hay que hacer presente primero que nada la normativa respecto a la aceptación de la factura, primero que nada, ¿ya? Yo creo que es un tema que todo contribuyente, ¿no es cierto? Toda entidad, ¿no es cierto?, que de una u otra manera tiene alguna interacción con el servicio, especialmente en esto, debe tener las atribuciones para poder ingresar y ver su situación tributaria, ¿ya? Profesor. Independiente que estemos afectos al impuesto de primera categoría o al impuesto adicional, a todos los impuestos que establece el decreto de ley 824, ¿ya? ¿Sí? Profesor, en eso de lo que está hablando hoy de la aceptación, eso lo hace la plataforma de servicios puestos internos, por lo que estamos haciendo. Claro, pero previamente, ¿no es cierto? Yo creo que aquí en este caso, si hay municipios que tienen inconveniente, yo creo que tienen que hacerlo por escrito, ¿ya? Especialmente... Nos da las opciones ahí porque tenemos una persona que lleva y revisa todos los días facturas y las va enviando a los distintos para ver si aceptamos o no aceptamos las facturaciones. Ya. Ustedes tienen la
Ustedes tienen las Sí. atribuciones. Sí, lo hacemos diariamente en el tema del control, porque antes lo pasaba que, claro, nos encontramos con problemas mayores en el tema de que nunca se revisaba mucho en el tema, no hacíamos mucho seguimiento en el tema de eso. Entonces, Claro. al final, hubo un problema con facturaciones que ya eran de tiempo y ya no se podían rechazar en un tema del pago mismo. Correcto. Y ahora le hacemos un seguimiento diario realmente para poder cumpliendo con los plazos de los 8 días, poder ir aceptándolas o no, en referencia a que nosotros hacemos las solicitudes, como acá tenemos las distintas direcciones hacen compra o solicitan eso, nosotros se lo enviamos y ellos nos certifican si está efectivamente recibido todo Ya, el producto perfecto. de esa facturación. Cuénteme una cosa, ¿usted de qué región es? Yo soy de la región de O'Higgins, comuna de Las Cabras. Ya. ¿Ustedes emiten facturas? Nosotros emitimos, no, a ver, sí, emitimos factura, pero yo no veo la parte como estoy en la parte municipal, nosotros tenemos una farmacia popular, entonces en salud tienen el tema de la facturación porque ellos tienen a cargo la farmacia popular. Perfecto. Y pagamos IVA y todo eso también. Exacto. Perfecto. Ya, mire, en ese caso yo le sugiero a aquel municipio que no puede acceder y que tiene problemas, yo creo que tienen que coordinarlo con el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y hacer una presentación por escrito solicitando, ¿no es cierto?, que puedan otorgarle las claves y la representación para poder operar, para poder verificar la facturación. O por último, que les den los privilegios para ese proceso. Si no están emitiendo boletas, facturas, no tienen farmacia popular, comunitaria, ¿no es cierto?, que sea ¿no es cierto?, que les dé ciertos privilegios nomás, pero para poder acceder a esa información. ¿Ya? Yo creo que es el tema que debieran hacer, hacerlo a través de un oficio formalmente firmado por el alcalde. Ya. Bueno, seguimos. Bueno, aquí vamos descifrando, ¿no es cierto?, cuáles son las funciones que tienen cada uno de estos organismos internacionales que han establecido las normas internacionales de contabilidad. Y tenemos primero el IPSA-SB. ¿Qué es lo que hace este organismo? Lo primero que hace, ¿no es cierto?, desarrolla normas contables para las entidades del sector público denominadas NIC-SP. Esta es una organización internacional. Y ellos son los que elaboran, ¿no es cierto?, las normas contables, ¿ya?, cómo se deben registrar las operaciones económicas y financieras de las entidades públicas a nivel internacional, ¿ya? Luego, ¿qué persigue, no es cierto, la adopción? Lograr información financiera coherente y comparable entre diferentes jurisdicciones. Cuando hablamos de diferentes jurisdicciones, estamos hablando de diferentes países, por ejemplo, diferentes áreas territoriales del continente, ¿ya? Es por eso que se establecen estas normas internacionales para los efectos de la información contable y financiera pública, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, que la adopción de la NIC-SP debe mejorar tanto la calidad como la comparabilidad de la información financiera. Claro, tiene que apuntar hacia ese objetivo en términos de que si estamos adoptando una nueva normativa es porque va a mejorar la información, ¿ya? Y de hecho, mejora la información porque imagínense ustedes, con la nueva normativa, ¿ya?, cambia radicalmente la valorización de los bienes, ¿cierto? Yo no sé si alguno de ustedes ha dado lectura a la resolución 3 de la Contraloría en términos de la valorización de los bienes. ¿Cuáles son los criterios que la municipalidad debe adoptar respecto a la valorización de los bienes? ¿Alguien le ha dado lectura a la resolución 3? Profesor, ¿Sí? corresponde ya a nuestro break de las 10:30. Ya pues. Vamos entonces. Luego continuamos. ¿Ya? Listo. Listo, gracias.